Hola, buenos días. La clase de hoy vamos a seguir con RAW. Vamos a hacer una clase cortita de RAW, a ver un par de cositas más. Y ya el próximo día terminamos con todo lo que falta de color y un poquito de los ratios de la imagen, el recorte, etc. Bien, otra cosa que les quería empezar a comentar hoy es el trabajo final, el proyecto final. Todos estos días lo que hemos hecho ha sido aprendernos el programa de RAW, cómo retocar fotografías más o menos básico. No vamos a entrar mucho en todos los detalles que tiene el programa, pero sí a aprender a retocar una fotografía, a revelarla digitalmente para que esté correcta. Bien, por otro lado ya sabemos sacar fotografías de manera bien expuesta, que estén bien, sabemos ver bien la composición, que es importante en cada imagen también. Y vamos a empezar con el proyecto final. El proyecto final van a ser 10 fotografías relacionadas con un tema, ¿vale? En principio el tema es libre. Y ahora les daré un par de ideas, un par de consejos a lo que pueden seguir. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo? Vale, vamos a tener bastante tiempo. Ya las últimas clases nos queda la próxima semana. Y ya después no hay más clases presenciales en plan que yo les voy a dar un vídeo y mandar unas prácticas. Sino ustedes trabajan en el proyecto final. El proyecto final, por un lado, me van a subir las fotografías a Flickr para tener yo el control de los datos de la fotografía, cuándo se ha hecho, con qué tipo de objetivo, exposición, etc. Pero también me lo van a tener que entregar en dossier, ¿vale? Necesito un dossier donde se explica el proceso de esas fotografías. No son 10 fotografías porque sí, ¿vale? Son 10 fotografías con un tema, con un concepto, con una idea detrás. Hay que buscar referentes, hay que investigar a otros artistas, otros fotógrafos que trabajan en este campo parecido a de ustedes, hay que buscar bibliografía, hay que explicar la idea, tienen que entregarme un proyecto entero. Piensen que tienen prácticamente un mes entero para hacerlo. Entonces son 10 fotos nada más, pero cada fotografía tiene que estar bien hecha, tiene que tener una exposición correcta, tiene que tener la composición bien hecha, tiene que estar bien retocada, recortada, etcétera, revelada digitalmente de manera correcta. Vale, para poder optar a por lo menos un aprobado tiene que estar correcto. Bien, también se valora la creatividad, la vialidad, el desarrollo entero del proyecto, la manera escrita, la manera presentada, etc. Todo igualmente como lo se ha valorado hasta ahora. Bien, vamos a hablar de las fechas. Estamos casi a final de abril y el proyecto tienen para entregarlo básicamente hasta el 1 de junio, o sea, es un mes y 2 o 3 días. Porque el día 1 de junio es el día de examen de fotografía, ¿vale? El día oficial de la convocatoria de junio del examen de fotografía. Y ese día lo tenemos como para entregar el último trabajo, que es este de aquí del proyecto final. Y ya después pongo las notas. Pero en medio, para tener algún control, aparte de que me gustaría ver cada uno que me vaya mandando cómo va el proyecto, cómo va la idea, etc., ya le pongo como entrega oficial, que tienen que entregarlo sí o sí ese día, si no se va retrasando todo el proyecto. Es el día 13 de mayo, o sea, en unas 2 semanas, me entregan el borrador. ¿Vale? El borrador tiene que tener por lo menos la idea, la presentación, una idea general sobre qué trabajar, alguna fotografía, una o dos fotografías de cómo quieren que sean esas fotografías, ¿vale? Tiene que estar el proyecto empezado. ¿De acuerdo? 2 semanas para empezar y entregar un borrador con la idea y después otras 2 semanas para terminar el proyecto y entregarlo bien. Necesito hacer eso para tener un control, como no les veo en clase, como no les he visto prácticamente en todo el cuatrimestre, para ver que vaya bien el proyecto, para que no me entreguen 10 fotografías sin más el día 1 y tengo que suspender y que tengan que hacerlo en verano. Vale, yo creo que tienen suficiente tiempo. Todo el mundo ya sabe manejar la cámara, se saben los conceptos básicos de fotografía, como he visto que la mayoría ha sacado más o menos bien los ejercicios y están bien. Vale, vemos en el test también que se les quedó bien la teoría. Y aplican ahora todo ese conocimiento al proyecto final. Bien, la idea. ¿Sobre qué hacemos el temario? ¿Vale? Esto al principio es lo más difícil sacarlo, sobre todo porque, bueno, estamos limitados todavía. No sé si vamos a poder hacer fotografía de la naturaleza, pero lo más probable es que no, y por eso prefiero que lo hagan ya desde el principio, algo que se pueda hacer en casa. Y bien, vamos a hacer una lista de posibles ideas que se podrían hacer.
Podemos buscar otros fotógrafos, ya han hecho un trabajo sobre fotógrafos importantes de la historia. No sé si alguna idea les ha dado. Pueden buscar otros fotógrafos que hacen no sé qué tipo de fotografía más creativa, más personales, etc. Y tomarlo como base para intentar recrear sus fotografías, ¿vale? Para intentar trabajar en esa línea que hace otro fotógrafo. Como todavía no somos profesionales del todo, pues es bueno imitar a alguien, ¿vale? Alguien que nos guste, algún tipo de fotografía que nos guste, es bueno imitarlo. Entonces es buscar un referente de alguien que hace fotografía, que sea reconocido, y trabajar en esa línea. Vale. Podemos trabajar, por ejemplo, sobre un poema, una poesía, un escrito, un cuento, etc. Podemos ilustrar esos cuentos, ¿vale? Alguien que sea más tirando más hacia la parte filosófica, que le encanta leer, que le encanten los textos, etc. A lo mejor le interesa recrearlo. No tiene que ser siempre de manera muy literal, ¿vale? Y no sé si han trabajado ya más el arte conceptual, el concepto, que no es tan literal la interpretación de los textos, sino de manera un poquito más conceptual, más sencilla. No de manera muy directa, ¿vale? Estos son más difíciles de trabajar, muy difíciles de pensar, hay que hacer mucha investigación previa, hay que trabajar más la teoría, la interpretación, etc. Y por eso, sobre todo, eso se tiene que reflejar en el borrador que me entregan el 13 de mayo. Bien. Otras ideas que podemos trabajar en casa, sobre todo, las texturas, los detalles, el minimalismo, las cosas más abstractas y más geométricos, por ejemplo, ¿vale? De eso podemos tener mucho en casa. Si buscamos detalles, texturas, minimalismo, seguramente de ahí podemos desarrollar un buen proyecto, ¿vale? Es importante en este caso, por ejemplo, que busquen en el mismo Flickr, ¿vale? Que el mismo Flickr son fotógrafos o profesionales, semiprofesionales, aunque sean amateurs, que suben su trabajo ahí. Y nos podemos hacer una buena idea si metemos conceptos como geométrico, detalle, minimalismo, etc. Nos puede dar mucha idea de sacar algún tipo de fotografía, de presentar y de elaborar un proyecto. Piensa que eso no es un día hago esto y hago 10 fotos, no. Hay que hacerlo bien, ¿vale? Hay que buscar referentes, hay que buscar en internet. No tenemos acceso a la biblioteca, pero hay muchos libros digitales. Lo bueno que la fotografía digital hoy en día es casi todo es online, entonces tenemos acceso a muchísima información, ¿vale? Busquen muchos referentes, no vale uno y ya está, no, tienen que ser varios diferentes, no todos exactamente iguales. Hay muchísimas referencias, muchísimos fotógrafos, tipos de fotos que se pueden buscar y se pueden poner en el trabajo, ¿vale? Piensen que un 30% de la nota del trabajo no son las 10 fotografías, es todo lo demás. Entonces esa parte hay que trabajarla bien también. Bien, por otro lado, pues claro, pueden hacer cualquier otra cosa personal que les apetezca, que les interese, que esté a lo mejor relacionado con otras asignaturas que tienen y están trabajando algún tema ahí. No hemos trabajado los retratos, por ejemplo, como contamos con muy poca iluminación y muchos, y no sé si están solos y no tienen a nadie que les sirve de modelo o les puede ayudar a sacar fotografías, que muchas veces por los retratos necesitamos modelos, no podemos hacerlo a nosotros mismos, que es muy difícil, ¿vale? Entonces, pues en este caso, si alguien quiere hacer retratos, pues también, ¿vale? Pero siempre hay que estudiar otros fotógrafos que trabajan retratos, el porqué, qué iluminación. Ahí ya tienen que hacer mucho trabajo previo, mucho aprendizaje, verse tutoriales de cómo se saca un retrato, el porqué, qué enfocar, en qué mirar, en qué fijarse, para que salgan buenos retratos. No vale sacarse un par de selfies y ya está. Que lo hemos hecho hasta ahora, pero eso no es fotografía. No es adecuado para una asignatura de una carrera dentro de las bellas artes de fotografía. Bien, dicho esto, espero que les haya quedado claro. Están las entregas con todo resumido en el aula virtual para que puedan volver a mirarlo. Y vamos a ver si tenemos que trabajar con bastante feedback. Si alguien me quiere entregar el trabajo antes del 13 de mayo, bienvenido sea. Más ayuda le puedo prestar, más puedo mirar, más ideas le puedo dar, más puedo guiarle hasta dónde quieren llegar en el trabajo y hasta dónde quieren ir, cómo sacar las fotografías. Piensa que para 10 fotos
hay que sacar mínimo 100, ¿vale? Para que 10 salgan bien. Si con 100 ya tienen 10 que están bien, es que ha sido casi un milagro. O ha sido hacer muchas más fotografías. Fíjense que cada una de las fotos tiene que estar bien hecha. Y para cada foto, pues se necesitan varias tomas, varias pruebas, trabajar bien con la luz. Hay veces que a lo mejor solo podemos trabajar a 1 hora de día cuando la luz nos convenga, ¿vale? O hay que mirar bien a qué hora trabajamos para que la luz sea homogénea y sea una serie, que no sean 10 fotos dispares porque sí, diferentes. Bien, dicho esto, pues espero que cuanto antes me envíen los proyectos, último día es el 13 de mayo, y si no empiezo a bajar nota, ¿vale? Porque si no, ya salimos de todas las fechas, ya las entregas se van retrasando, entramos en verano, no sabemos cómo va a estar la situación y va a ser cada vez más difícil. Vale, pues mucho ánimo y empiecen a trabajar, empiecen a buscar información y algo seguramente les saldrá algún tema muy interesante. Hoy vemos 3 cositas en el programa que se llaman reducción de ruido, aberraciones y la reducción de neblina. Son 3 conceptos que se suelen usar bastante, depende de cómo está hecho la fotografía. Por un lado, la reducción de ruido veremos con las fotografías que hemos sacado con el ISO alto, que tienen ese granulado y a modo ruido en la fotografía. Por otro lado, vemos las aberraciones, que no hemos visto nada hasta ahora, pero casi todas las fotografías tienen aberraciones cromáticas, ¿vale? Que son pequeños halos de colores alrededor de los objetos. Veremos en detalle y son cosas que prácticamente siempre se activan para arreglar una foto. Y por último veremos la reducción de neblina, que bueno, en el caso de Canarias usamos reducción de calima porque no tengo ninguna foto que tenga neblina. Bien, para empezar vamos a usar esta fotografía que tiene el ISO bastante alto, o pueden usar también una fotografía de ustedes para ver cómo le pueden reducir el ruido. Hay 2 formas. Una es impulsar reducción de ruido, que hace una cosita automática no muy pronunciada. Y por otro lado tenemos una que se llama reducción de ruido, que aquí sí tenemos más control y podemos reducir bastante ese granulado de la imagen y reducir el ruido que tiene. Utilizamos esta foto, la práctica 07, ¿vale? Conectando con la clase anterior, vemos que la imagen, el histograma es bastante pobre, no tiene prácticamente luces altas, tampoco tiene sombras muy pronunciadas, sino tiene una gama cromática muy reducida. Bien, para ver el ISO vamos a ir aquí a un detalle, que es donde podemos ver bien el ruido que tiene la imagen. Bien, seguimos en la segunda pestañita, donde empezamos el otro día a trabajar el enfoque. Vale, y tenemos estos 2. Tenemos la primera, es impulsar la reducción de ruido. Acuérdense siempre de que encender y apagarlo. Al encender y apagar vemos que ha arreglado un poquito la imagen. Una opción rápida para quitarle un poquito el ruido. Bien. O tenemos esto de aquí que se llama reducción de ruido, que es un poquito más complicada, un poquito más compleja. La primera pestaña tenemos LAP o RGB. LAP es los blancos y negros. Vieron que solamente al encenderlo se me quitaron todos esos puntos de colorines y se me quedó la imagen mucho más grisácea. En tono general no se ve, no se aprecia. Pero si tenemos la imagen en grande o la imprimimos, sí que se puede notar. O tenemos la misma reducción de ruido en RGB, que no me lo deja tan grisáceo, pero también me arregla bien la imagen. La calidad la podemos subir para que trabaje un poquito mejor. Y después, lo que sobre todo se va a hacer efecto en la reducción de ruido es la luminancia. Si subimos esto, ven que se quedó la imagen totalmente lavada. Hay que tener cuidado de no sobrepasarse con este detalle de aquí, ¿vale? Y el detalle de luminancia es el que vuelve a intentar sacar un par de luces para que no se quede tan lavado. Bien, pues esto sería la reducción de ruido que podemos trabajar. Jugamos un poquito con estas pestañas y nos fijamos que se quita bastante el ruido. Siempre va a haber algo y se va a quedar algo. O si no, perdemos detalle en la imagen. Pero en general, aunque en grande nosotros no lo apreciamos, en detalle sí que se ha reducido bastante el ruido.
Bien, esto es lo que hacemos con las fotografías que tienen el ISO muy alto y que tengan este tipo de ruido. Los que intenten trabajar con fotografías que han sacado con el móvil, normalmente los móviles por defecto ya hacen esta acción de reducción de ruido en las fotografías con el ISO alto. Habrán visto, sobre todo la gente con iPhone, si sacan aunque sea a 6000 con el ISO, no se aprecia ese ruido en la foto, no aparecen esos puntitos. Eso es porque el móvil automáticamente, cuando tiene el ruido alto, el ISO alto y aparece el ruido, aplica este efecto, ¿vale? Ya por defecto sí está aplicado. Entonces hagan la actividad con esta fotografía, me la suben retocada. Y la gente que sí que tiene cámara y tiene las fotografías hechas con la cámara con una reflex, donde se ve abrir el ruido, pueden retocar sus propias fotografías. Lo siguiente que vamos a ver es la aberración cromática. Vale, alrededor de los objetos negros delante de una luz, que suele pasar si sacamos fotografías a un árbol a contraluz, a las antenas de las casas, a esos detalles muy pequeñitos que sobresalen, a los postes de una valla, etc. Todos esos detalles suelen tener esos bordes. Como ven, tiene como un halo verde aquí y un halo rojo aquí. Podemos ver que en este ya se ha quitado. Bien, para eso abrimos esta imagen de aquí y aquí hay un detalle donde se aprecia bien la aberración cromática, que es en el monumento este por ambos lados. Lo mismo se aprecia en el poste, etcétera. Son esos detalles cuando son zonas oscuras con una luz detrás, donde siempre nos pasa. La aberración cromática se suele quitar en prácticamente todas las fotos, se suele activar de alguna manera, sobre todo si son contraluz, cuando ya sabemos qué tipo de fotografías producen esos efectos. Bien, seguimos en la segunda pestaña, la reducción de ruido, y tenemos aquí quitar borde púrpura. Bien, subimos el radio, el umbral, y en este caso lo importante es esto de aquí. ¿Ven que sale como una curvita? Lo que le he dicho ya, trabajar con curvas es muy difícil, ¿vale? Tendremos aquí, depende de los tipos de aberraciones cromáticas que hay, podemos trabajarlo manualmente, subirlo, etcétera, pero es muy complicado manejarlo bien sin romper una foto y controlar nosotros todos esos parámetros. Vamos a lineal y por defecto ya lo suele hacer bastante bien. Dicho que es un efecto muy común, suele aparecer en casi todas las fotografías, entonces los programas son muy buenos quitando esos efectos. ¿Vale? Si quito radio, vuelve a aparecer un poquito, subimos hasta donde ya no aparezca más. Y lo mismo, el umbral es poquito, ¿vale? Cuanto más subimos el umbral, menos se nota. Subimos aquí a lo necesario para que se quite. Bien, ya tendríamos arreglado la aberración cromática, como se llama. Por último, vamos a ver una cosita que se llama eliminación de neblina, que está aquí, que es la última pestañita que aparece. Y vamos a utilizar esta fotografía de aquí. Se llama eliminación de neblina porque lo normal es que la gente saca fotografías con niebla. ¿Qué pasa? Que en Canarias no tenemos prácticamente niebla, o menos en la parte sur que vivo yo, y no tenemos fotografías con niebla. Sin embargo, tenemos mucha calima. Esto fue un día de muchísima calima, no se ve el horizonte, no se ve nada, todas estas luces se ven muy oscuras. Y al eliminar la neblina, intenta enfocar un poquito más de los detalles y borrar ese efecto que hace la calima de dejar las imágenes borrosas. Vale. Una cosa muy importante que vamos a ver, el historial, por ejemplo, si yo elimino la neblina, como podemos ver, tiene poco rango dinámico aquí el histograma. Eso es porque debido a la calima, la imagen no tiene luces muy altas ni sombras muy pronunciadas. Ya simplemente con encenderlo nos mejora bastante la fotografía. Vamos a subirle un poquito más la fuerza y la profundidad para acentuar ese efecto, más o menos para sacar aquí bien las luces, y ya tenemos la fotografía mucho más contrastada y con esa calima un poquito eliminada, ¿vale? Sería muy interesante que ustedes tuvieran fotografías de calima que se pueden arreglar,
o que vivan en el norte, que tengan un poquito de neblina y pueden sacar alguna fotografía de este tipo para poder arreglarla. Y si no, es arreglar esta foto y volver a subírmela al Flickr para ver que hayan hecho la práctica. Bien, son 3 ajustes que hay que tener muy en cuenta, depende de que está hecho la foto con el ISO. Si está hecho como a contraluz y tiene zonas oscuras y claras muy contrastadas, o si tiene algún tipo de neblina. Vale, esto también se suele sacar con fotos un poco lavadas, que interesa sacar contraste. También se puede sacar en este caso. Vale, si queremos volver a retomar lo que ya hemos visto, esta fotografía se puede todavía mejorar mucho, ¿vale? Puedo compensar la exposición, un poquito más de brillo, puedo mejorar el contraste y la saturación, hasta conseguir una fotografía mucho más interesante de lo que tenía yo al principio. También podemos ver el historial. Yo aquí ya lo tengo mucho más amplia. Uy, me he pasado. ¿Vale? Y puedo llegar, compenso las luces altas, a ver si desaparece. Y puedo llegar a un historial mucho más amplio, con un amplio rango dinámico de lo que teníamos al principio, que era un historial chiquitito al principio, ¿vale? Aquí nos puede indicar mucho si ya la foto está bien, se puede exponer un poquito más, etcétera. Aparte de añadir la reducción de la neblina.